La serie de temas de emergencia CTI y esta vez nos toca insuficiencia cardíaca, que lo va a dar Sofía, Jimena y Leandro. Eh, Esta vez no voy a participar. No sé muy bien cómo se dividieron el tema o quién quiere arrancar. Hola, ¿quieren que yo comparta chiquilines o no sé qué quieren hacer? Jimé, te arrancamos. No sé si está escuchando. Sí, no sé si te escucha, me parece que no, Sofi. No, parece que no. Está silenciada, Jimena. No se escucha, Jimena. Hey, ¿me escuchan ahí bien? Ahora sí. Ahora sí. Ahora Bien, bárbaro. ¿Querés que yo comparte conversando o querés compartir, no sé, como quieras? Dale, sí, compartite si querés. Vale. Ahí me escuchan todos. Sí, Perfecto. Bárbaro. Bueno, nosotros vamos a presentar insuficiencia cardíaca aguda y sus diferentes presentaciones clínicas. Sofía, ¿vas pasando? Está. Bueno, esta es más o menos la hoja de ruta, es lo que vamos a ir hablando. Y al final de todo vamos a presentar sus presentaciones clínicas características, como pueden ser el shock cardiogénico, el edema de pulmón agudo y la insuficiencia ventricular derecho. Bueno, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que está caracterizado por síntomas y signos típicos que son causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional de base que producen en la fisiopatología una elevación de las presiones intracardíacas o un gasto cardíaco que inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Vamos a decir justamente que es un síndrome clínico complejo, justamente porque ninguno de sus signos ni síntomas, si bien pueden ser típicos, ninguno son patognomónicos de esta entidad. Y la insuficiencia cardíaca aguda es la aparición rápida o gradual de estos síntomas en el tiempo, lo que produce justamente que el paciente tenga que acudir a un servicio de urgencias por su sintomatología o incluso terminar hospitalizado. Dentro de lo que es su epidemiología, vamos a ver que la incidencia total en realidad de esta patología está en aumento. Esto es debido al envejecimiento. Se estima más o menos entre la aparición de 2 a 3 casos por 1000 personas al año. Tiene una prevalencia entre el 1 y 2%. Y la insuficiencia cardíaca aguda representa la mayor causa de hospitalización a partir de los 65 años, asociándose con tasas bastante elevadas de mortalidad y de reingreso. Y vamos a ver como dato que de los pacientes hospitalizados, el 50% más o menos presentan una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida y el otro 50% comprende la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada y a la levemente reducida también. Dentro de lo que es la historia natural y el pronóstico de esta enfermedad, ha mejorado en los últimos años, en realidad con las últimas guías de manejo, pero sigue siendo bastante el pronóstico malo, y la calidad de vida está bastante también comprometida. Vamos a ver que en realidad la mejora del pronóstico se limita únicamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, porque es en eso que está basada la evidencia, y como dato, en realidad el pronóstico global es mejor en la falla cardíaca levemente reducida que en la reducida como tal. Y que el cambio de la fracción de eyección a lo largo del tiempo es algo frecuente y que los pacientes que progresan de la falla cardíaca levemente reducida a la reducida tienen un peor pronóstico que los que permanecen con esa FEBI estable o cambian a una categoría superior. Va a haber varias clasificaciones que muchas aplican a la insuficiencia cardíaca crónica, así que un poco la idea no es adentrar en ese tema, sino mencionarlas.
La clasificación se basa según el tiempo de evolución, ¿tá? Que es la insuficiencia cardíaca de novo, ¿tá? Que representa un 25%, y el resto, que es la mayoría, representa la insuficiencia cardíaca con descompensación aguda. Según la PA la podemos clasificar en normotensiva, hipertensiva o hipotensiva, ¿tá? Que esa es la que genera peor pronóstico. Según el perfil hemodinámico, que va a tener una implicancia directa con lo que es el tratamiento, ¿tá? Vamos a ver, dependiendo si hay signos o síntomas de congestión o de mala perfusión. En caliente y seco, caliente y húmedo, frío y seco y frío y húmedo respectivamente, ¿tá? Que eso va a condicionar, como dije, el manejo terapéutico. Y después, esta clasificación, en realidad, que es según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿tá? Que también va a tener implicancias pronósticas y terapéuticas, ¿tá? En esta tabla, en realidad, lo que muestra es básicamente qué cosas o qué factores se exigen, ¿tá? Para el diagnóstico de cada una de estas entidades, ¿tá? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida implica la presencia de síntomas y signos compatibles con una FEBI menor a 40%, la levemente reducida, la clínica, ¿tá? Con la FEBI estipulada entre 41 y 49%, y la conservada, que es la clínica, la FEBI mayor a 50%, y evidencia en realidad objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales, con disfunción, ya sea disfunción diastólica o altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ¿tá? Y también se puede involucrar ahí a los péptidos natriuréticos. Después hay una clasificación que es la de la New York Heart Association, que en realidad es una manera de homogeneizar a todos los pacientes y clasificarlos según la intensidad de la disnea, ¿tá? Y justamente es la implicancia que tiene frente al esfuerzo físico y el despertar de síntomas, ¿tá? Y según el estadio evolutivo, que las dividen en un estadio A, que son pacientes con factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, pero que se mantienen asintomáticos y obviamente no llegan a tener una patología estructural ni funcional. El estadio B, que son los asintomáticos, pero que ya tienen cambios, patología estructural cardíaca. El estadio C, que son los sintomáticos, ¿tá? Que tienen asociada la enfermedad estructural. Y el estadio D, que es la falla cardíaca avanzada o terminal, ¿tá? Bueno, según la etiología, las causas más frecuentes es la cardiopatía isquémica, hipertensiva, valvular, las causas arritmogénicas, las miocardiopatías, causas más raras, congénitas, metabólicas, ¿tá? Enfermedades de depósito, ahí están en la tabla bien detalladas cada una. Bueno, y como dijimos, a modo de concepto, en realidad es que la insuficiencia cardíaca puede tener síntomas y signos típicos, que es lo que dije al inicio, pero ninguno de esos es exclusivo o patognomónico de esta entidad, ¿tá? Hay síntomas que son más típicos, como la disnea de cúbito, la paroxística nocturna, ¿tá? La tolerancia disminuida al ejercicio, la fatiga, el cansancio, y hay signos que también son más específicos, como la presión venosa yugular elevada, el reflujo patoyugular, el tercer soplo cardíaco, ¿tá? Y después otros que pueden ir acompañados, pero que no se ha visto que tienen tanto peso como los otros. Dentro de la evaluación inicial de un paciente que acuda a puerta de emergencia, en realidad con síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca, siempre van a haber como 4 estudios que son como bastante relevantes, ¿tá? Al inicio de la valoración. El electrocardiograma, sobre todo porque de ser normal, aleja bastante el planteo de una cardiopatía subyacente, entonces va a tener que estar siempre presente, o también para valorar la causa de una descompensación, en el caso de la insuficiencia cardíaca crónica agudizada, valorar causas de descompensación de la misma.
la radiografía de tórax, que nos va a mostrar elementos de hipertensión venocapilar pulmonar, complicaciones, derrame pleural asociado. La ecografía pulmonar, en realidad, que es un método que es no invasivo, que muchas veces tenemos la posibilidad de acceder al mismo, y que podemos hacerlo a los pies del paciente y en menos de 5 minutos, que nos brinda bastante información. De hecho, es una técnica que es más sensible que la radiografía de tórax para poder evidenciar congestión pulmonar. Antes incluso que la radiografía de tórax puede mostrar elementos. Y el ecocardiograma en realidad es el gold estándar para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muchas veces nos muestra justamente parámetros pronósticos, como es la FEBI, por ejemplo, la etiología de la insuficiencia cardíaca, la valoración del miocardio, de las válvulas, lo que es la estructura cardíaca. Y bueno, y acá en este resumen, en esta tabla se muestra como los momentos en realidad a los cuales sería ideal pedirlos. En la evolución lo mismo, los hallazgos que podemos encontrar y justamente su valor. En esta, en realidad, radiografía lo que vemos es un poquito lo que hablábamos recién, cuáles son los hallazgos que se pueden ver en la radiografía de tórax, los elementos, la redistribución de flujo, en realidad la cefalización del flujo a vértices, del flujo venoso, las líneas B de Kerley, que lo que traducen es congestión pulmonar, y un índice cardiotorácico aumentado que traduce cardiomegalia radiológica. La ecografía pulmonar, en realidad, lo que hablábamos hoy, lo que muestra son las líneas B, que lo que traducen es el edema intersticial, que en el caso de la insuficiencia cardíaca suelen ser bilaterales y difusas, y como concepto, cuanto mayor es el número de líneas B, mayor es el grado de congestión. Entonces uno, cuando implementa o inicia un tratamiento diurético, también sirve la ecografía pulmonar para valorar la respuesta a ese tratamiento. Las líneas B deberían de disminuir en realidad en número, eso nos hablaría de como una buena evolución bajo el tratamiento dirigido. Y también se puede hacer diferencia con otras entidades. Por ejemplo, en el EPOC no están las líneas B, no se suelen observar, y en el caso de la neumonía, por ejemplo, si planteamos un diagnóstico sobreagregado a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, como causa descompensante, podemos ver que en la neumonía hay líneas B, pero que son más localizadas, y que aparte nos permitiría ver también consolidación pulmonar. Y como dije, eso, es más sensible que la radiografía de tórax para mostrar cambios de manera más precoz, congestión pulmonar. Bien, y después como para clínica también complementaria, que es importante, es el rol de los péptidos natriuréticos, en realidad, que son útiles para el diagnóstico, tienen un alto valor predictivo negativo, y son útiles como guía y monitorización de tratamiento y como también factores pronóstico. Se puede dosificar lo que es su forma activa, que es el BNP, o la forma inactiva, que es el pro-BNP, y que ambos tienen como utilidad diagnóstica similar. Se asocia con un BNP en realidad menor a 100, o un pro-BNP menor a 300, como que alejan el planteo en realidad de insuficiencia cardíaca. El BNP en realidad mayor a 400 o el pro-BNP mayor a 1800, ahí sí, un aumento del 50% del valor basal de estos péptidos en realidad apoyan a la descompensación por insuficiencia cardíaca. Y que en realidad hay que tener cuidado con estos péptidos, en realidad siempre tienen que ir en conjunto con la valoración completa y no solo hacen diagnóstico exclusivo. Bien, y esto es como un algoritmo en realidad
diagnóstico, nada, lo que nos dice un poco es evaluar qué tipo de insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, según la clínica del paciente, tenemos, si hay elementos en realidad de inestabilidad hemodinámica, si podemos acceder, por ejemplo, en ese contexto a un ecocardiograma a los pies de la cama, y en conjunto con la dosificación del BNP, más los estudios iniciales de valoración, el electro, la radiografía del laboratorio, ahí podemos justamente acercarnos o aproximarnos a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Y en ese contexto, por ejemplo, estratificar el riesgo y el tratamiento, y planear un tratamiento. Bien, ¿se me escucha ahí bien? Se escucha así, Sofía. Sí, está, porque me puse los auriculares y no sé si se escuchaba. Bueno, hablando un poquito más de lo que es la presentación clínica. Hay 4 escenarios clínicos como grandes de presentación, que si bien, bueno, obviamente las vamos a hablar de forma separada, obviamente que en la práctica se pueden como solapar o evolucionar de una a la otra. Primero, por un lado, tenemos la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica clásica, que es por lejos la forma más frecuente de presentación, entre un 50 hasta un 70% de los casos. En general se observa en pacientes que ya tienen antecedentes conocidos de insuficiencia cardíaca, que pueden tener un grado de disfunción ventricular, y puede darse ya sea con falla reducida, intermedia o incluso conservada. Tiene un inicio más gradual, que se caracteriza por una aparición de congestión progresiva, por obviamente retención de fluidos, y en algunos casos también se puede acompañar los signos de hipoperfusión. Y bueno, también se puede asociar con disfunción del ventrículo derecho. Después está el edema agudo de pulmón, que es una emergencia médica que surge de congestión pulmonar aguda y severa, y está caracterizada por disnea de inicio súbito, que se acompaña de insuficiencia respiratoria franca, polipnea marcada, trabajo respiratorio intenso. Y bueno, también en casos de insuficiencia cardíaca severa, el edema agudo de pulmón siempre se puede acompañar de elementos de bajo gasto también. Después más adelante vamos a playamos un poquito más sobre estas formas de presentación. La tercera forma es la insuficiencia del ventrículo derecho aislada, que es algo menos común como presentación hacia aislada pura, digamos. Se asocia con aumento de presiones de llenado dentro de las cavidades derechas, en el aurículo y ventrículo derecho, y se manifiesta por congestión sistémica marcada, dada por edema periférico, involución yugular, hepatomegalia. Y a su vez, esta insuficiencia del ventrículo derecho, como sabemos, puede afectar el llenado del ventrículo izquierdo y por mecanismos de interdependencia ventricular termina reduciendo todo lo que es el gasto cardíaco sistémico y también ocasionando elementos de bajo gasto. Y después, en cuarto lugar, la presentación más crítica quizás, que es el shock cardiogénico. Es un síndrome de disfunción cardíaca primaria que resulta de la disminución crítica del gasto, llevando a un estado de hipoperfusión tisular que es generalizado y consecuentemente, obviamente, a riesgo de fallo multiorgánico y puede tener causas agudas, como un parto agudo más extenso, una miocarditis fulminante, o también puede ser parte de la progresión natural de la insuficiencia cardíaca avanzada. Y un detalle que queremos hacer hincapié también es que, bueno, o sea, para el diagnóstico de shock tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros clínicos y bioquímicos que hablen de hipoperfusión, que después les vamos a comentar, pero un punto que está bueno siempre destacar es que la hipoperfusión se puede presentar en ausencia de hipotensión manifiesta, porque, bueno, la presión arterial puede estar mantenida durante cierto tiempo por mecanismos compensatorios, aunque de todas maneras la perfusión tisular sea inadecuada. Por eso, nada. No todo shock cursa siempre con hipotensión. Bien, en cuanto a los pilares iniciales del tratamiento, no sé si me cambió ahí. En la fase inicial del tratamiento, el primer paso siempre es identificación y descarte de causas específicas y que además pueden ser potencialmente corregibles en la insuficiencia cardíaca. Siempre hay que tener como un alto índice de sospecha para ciertas patologías que pueden estar ocurriendo, porque bueno, justamente el reconocimiento y el tratamiento oportuno pueden cambiar el pronóstico, y además ellas todas requieren de intervenciones urgentes que podemos realizar. Estos son el síndrome coronario agudo, ya sea con o sin elevación del ST, que bueno, sabemos que la isquemia miocárdica es una causa frecuente,
y que puede llegar a ser tratable de disfunción ventricular y, bueno, de disfunción cardíaca. Por otro lado, las emergencias o las urgencias hipertensivas, sabemos que las crisis hipertensivas pueden llevar a una sobrecarga aguda del hemisferio izquierdo que precipite la insuficiencia cardíaca, y en algunos casos puede ser necesario un manejo más agresivo de la presión arterial mediante fármacos parenterales. Después, por otro lado, arritmias graves, tanto taquiarritmias muy rápidas como bradicardias o bloqueos de conducción que sean severos, también pueden comprometer el gasto cardíaco. Y bueno, ahí hay que considerar la necesidad de, por ejemplo, de cardioversión, y bueno, y considerar también la colocación de dispositivos o marcapasos o algún otro dispositivo con soluciones más a largo plazo. Después, por otro lado, también hay que descartar causas mecánicas agudas, como por ejemplo insuficiencias valvulares severas por, no sé, por ejemplo, rotura de algún músculo papilar por un infarto, o un TEP masivo que cause falla también del ventrículo derecho. Todas estas causas mecánicas pueden precipitar una insuficiencia cardíaca. Una miocarditis aguda, dada por la inflamación del miocardio que lleva a disfunción ventricular. Y bueno, también la presencia de taponamiento cardíaco, que también sabemos que la acumulación de líquido en el pericardio compromete el llenado, por ende el gasto, y bueno, muchas veces requiere de drenaje urgente. En general son todo causas que requieren tratamiento urgente y específico, y una vez que descartamos estas condiciones subyacentes, ahí ajustamos el tratamiento a la forma clínica de presentación que tenga el paciente, que fueron las que nombró Jimmy hace un rato, si es una descompensación congestiva, o si es algo más con hipoperfusión o ayudantes. Bien. Ahora vamos a comentar algunas medidas generales de soporte, que bueno, uno de los primeros aspectos a considerar obviamente es la oxigenoterapia y es necesario la asistencia ventilatoria. Históricamente, en realidad, la administración de oxígeno se considera como una medida casi de rutina en todos los pacientes con disnea, pero en realidad, bueno, la evidencia actual enfatiza en que no se debería administrar oxígeno de forma sistemática a pacientes que en realidad no estén hipoxémicos, y bueno, hay evidencia que demuestra que hay daño asociado a la hiperoxia y a la administración innecesaria de oxigenoterapia, por ejemplo, vinculada a la inducción de una vasoconstricción que termina incrementando la poscarga e incluso puede llegar a disminuir el gasto cardíaco. O sea que en realidad, si el paciente tiene una saturación de oxígeno adecuada, por encima del 90-93%, no hay beneficio en suplementar oxígeno así como medida rutinaria. Obviamente que si tiene insuficiencia respiratoria, si tiene una presión de oxígeno menor a 60 o una presión menor a 90, sí estaría indicado en primera instancia oxigenoterapia convencional. Y bueno, después en un paso como más allá, lo que es el soporte respiratorio, cuando hay una insuficiencia respiratoria que es progresiva o severa, incluso a pesar de la oxigenoterapia adecuada, puede ser necesaria la asistencia ventilatoria, que en este contexto entra lo que es la VNI, la ventilación mecánica no invasiva, que en realidad su uso es una indicación con evidencia 1A en lo que es la insuficiencia respiratoria por edema pulmonar cardiogénico. Está estudiado que no solamente mejora la oxigenación porque recluta alveoles y reduce el shunt intrapulmonar, sino que además reduce el trabajo respiratorio y como genera presión positiva también disminuye precardio y poscardia del ventrículo izquierdo y bueno, mejora todo lo que es la hemodinamia cardíaca. Nada, está demostrado que mejora la disnea, reduce la necesidad de intubación braquial y la mortalidad cuando se compara con la oxigenoterapia convencional. Y bueno, en realidad su principal desventaja es que, bueno, obviamente necesitamos un paciente que vigile y colaborador para utilizarlo. Y bueno, en general está contraindicada en casos de cirugías faciales, gástricas o odontológicas recientes. Y bueno, algo que en general se recalca mucho es la importancia del monitoreo estrecho de los pacientes a los que se les pone BNI, porque bueno, una de sus principales complicaciones, digamos, es lo que sería como el retraso en la intubación. Que bueno, obviamente se va a asociar con aumentos de la mortalidad. Y bueno, después si la insuficiencia respiratoria persiste o empeora, a pesar de estas medidas que venimos diciendo, o si el paciente presenta, por ejemplo, signos de agotamiento respiratorio, alteraciones en el estado de conciencia, o obviamente estabilidad hemodinámica grave, ahí se tiene que proceder a intubación orotraqueal y ventilación invasiva, con el objetivo obviamente de asegurar oxigenación, ventilación adecuadas y también de proteger la vida aérea. Bien. Después, siguiendo con lo que son las medidas generales, un tema que también cambió un poco su abordaje, que es el uso de opiáceos.
En realidad, también históricamente la morfina era administrada también de forma casi rutinaria a los pacientes con edema agudo de pulmón o disnea muy importante, como con la premisa de reducir la ansiedad, y bueno, también se decía como para reducir la precarga y la poscarga y mejorar un poco la sintomatología. En realidad, en las últimas guías, la guía de la Sociedad Española de Cardiología, establece que en realidad no se recomienda un uso rutinario de opiáceos en la insuficiencia cardíaca aguda, sino que, bueno, se considera su uso caso a caso, y bueno, sí podría estar indicado en pacientes que presentan como una ansiedad o un dolor muy intenso que no responde a otras medidas, o bueno, también menciona que ni que hablar en el contexto de cuidados paliativos, por ejemplo, bueno, se sabe que el objetivo principal es siempre optimizar el confort. Pero bueno, esto en realidad ha sido un pequeño cambio en el paradigma tradicional, que viene dado porque las últimas evidencias demostraron que el uso así indiscriminado de opiáceos se ha asociado con resultados adversos, vinculados a mayor necesidad de ventilación mecánica, mayor duración de la internación hospitalaria, mayor número de ingresos en UCI y también mayor mortalidad. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento de la congestión, que es como la manifestación cardíaca en la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. En este sentido, como sabemos, los diuréticos intravenosos son como la piedra angular del tratamiento. Su función principal es aumentar la secreción renal de agua y sal, que es fundamental para manejar la sobrecarga de fluidos y tratar la congestión. Se recurre a los diuréticos de asa como primera opción, el furosemide, porque bueno, tienen acción rápida y está visto que tienen mucha eficacia. En cuanto a la dosificación del diurético, hay el estudio 12, que es un ensayo clínico bastante grande que compara distintas estrategias de tratamiento con diuréticos. Observó que en realidad el régimen de dosis altas se asoció con mayor alivio de la disnea, obviamente mayor pérdida de peso y mayor pérdida neta de fluidos, sin asociarse necesariamente a aumentos de la creatinina a largo plazo, pero bueno, hay algunos otros análisis retrospectivos que sugieren que dosis muy altas de diuréticos pueden causar una mayor activación neurohormonal y alteraciones electrolíticas, y se ha asociado con resultados peores. Entonces, en realidad, lo que se recomienda en las últimas guías es iniciar el tratamiento con dosis bajas y, bueno, ir evaluando la respuesta individual del paciente y ir titulando hacia arriba si la respuesta es insuficiente. En la práctica, esto lo podemos traducir en una vez los divide en los pacientes que ya recibían diuréticos orales. En general, se está indicado hacer como 1 o 2 veces la dosis oral diaria que el paciente recibía. Y bueno, si no estaba recibiendo diuréticos orales en su casa, se hace una dosis inicial de 20 a 40 miligramos de furosemide en bolo. Y bueno, se puede administrar en bolos diarios, una infusión continua, no hay como una indicación una evidencia muy grande que prefiera uno sobre el otro. Y bueno, lo que sí se hace mucho hincapié es en la monitorización de la respuesta diurética, obviamente. Se debería medir la natriuria a las 2 o 6 horas de iniciar el tratamiento, el balance negativo, y la diuresis por hora. Y bueno, los objetivos serían aproximadamente una natriuria que esté por arriba de 50 a 70 miliequivalentes litros y una diuresis mayor de 100, 150 mililitros hora durante las primeras 6 horas de tratamiento. Y bueno, ahí si la respuesta diurética es insuficiente, se puede aumentar la dosis de diurético y reevaluar, y si continúa siendo inadecuada, también ya es momento como de considerar añadir otra clase de diuréticos que actúen como en otros distintos segmentos de la nefrona, y se nombra mucho las tiazidas como la segunda opción. Siempre también manteniendo un monitoreo de lo que es los electrolitos y por supuesto la función renal. Y bueno, después como en un tercer escalón queda la parte de terapia de reemplazo renal, por supuesto. Bien, después otra estrategia en lo que es el manejo de la congestión y la hemodinamia en la insuficiencia cardíaca aguda es el uso de los vasodilatadores intravenosos. Como habíamos dicho, si bien los diuréticos son como la piedra angular para eliminar el exceso de fluidos, los vasodilatadores ofrecen un mecanismo que es complementario para aliviar sobrecarga circulatoria y mejorar el rendimiento cardíaco también. Bueno, nada, dilatan los vasos venosos y los arteriales, y entonces eso hace que se reduzca el retorno venoso, disminuyendo la precarga y por ende disminuyendo también la congestión pulmonar sistémica. Además también reducen la resistencia que el ventrículo debe superar para sangre, es una poscarga, lo cual aumenta el volumen latido y por ende también el gasto.
O sea, el resultado de estas acciones es un alivio de los síntomas congestivos y una mejora en la hemodinámica. Como vasodilatadores en realidad contamos con los nitratos, como el nitroglicerina, que actúa predominantemente sobre las venas periféricas, y el nitrocruciato, que en realidad tiene un efecto vasodilatador que es un poco más equilibrado, o sea, tanto a nivel arterial como venoso también. Está visto que son particularmente efectivos en pacientes con edema pulmonar agudo, que ocurre por incrementos agudos de la poscarga y redistribución del flujo a los pulmones sin tanta acumulación de fluidos corporales, o sea, por ejemplo, un edema agudo por una crisis hipertensiva. Y bueno, se hace mucho hincapié también en las guías que obviamente son un complemento y no son un reemplazo de los diuréticos. Y bueno, se consideran para el alivio de los síntomas de insuficiencia cardíaca, siempre teniendo en cuenta obviamente que tener una presión arterial sistólica que acompañe y permita el uso, o sea, por arriba de los 110 milímetros de mercurio, porque bueno, se sabe que su principal efecto va a la sal de hipotensión. El inicio del tratamiento con los vasodilatadores se recomienda que sea inicialmente con dosis bajas, que se vaya aumentando, o sea, se vaya gradualmente hasta que se observe la mejoría, y bueno, siempre manteniendo una monitorización de la presión. Bien, ahora llegamos a la parte de inotrópicos y vasopresores. Hablando de los inotrópicos particularmente, su uso se reserva para los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y una presión arterial sistólica baja, así está descrito en la última guía de la SEC. Siempre emplearlos con precaución, obviamente, iniciando siempre con dosis baja y aumentando gradualmente, y vigilando la hemodinamia y de forma muy estrecha, porque en realidad, obviamente los inotrópicos pueden tener efectos adversos interesantes que incluyen, bueno, la inducción de taquicardias, aumentos de la frecuencia ventricular, riesgo de isquemia miocárdica, porque aumenta el consumo de oxígeno de miocardio, esto particularmente la dobutamina, que tiene el mecanismo adrenérgico, y bueno, también la profundización de la hipotensión, si es que cursa con hipotensión. En cuanto a las opciones de inotrópicos que tenemos, la dobuta es el inotrópico que es más comúnmente utilizado. El principal mecanismo de acción es a través de la estimulación beta-adrenérgica, aumenta la contractilidad de la frecuencia cardíaca y puede producir vasodilatación, como decíamos. Después, por otro lado, el levosumendal es un sensibilizador del calcio, que mejora la contractilidad, pero tiene la ventaja de que no aumenta tanto el consumo de oxígeno en miocardio. Y también tiene efectos vasodilatadores. Después tenemos los inhibidores de la peptiditerasa 3, la milrinona, que también ejercen por su parte inotropismo y vasodilatación. Y bueno, se hace un comentario de que en pacientes que, por ejemplo, ya están recibiendo beta-bloqueantes previamente, se prefiere, por ejemplo, el uso de levosimendan o milrinona antes que dobutamina, porque bueno, actúan a través de mecanismos que son independientes de los receptores beta-adrenérgicos, entonces pueden ejercer su efecto sin ser antagonizados por los beta-bloqueantes que estaba recibiendo el paciente. Pero bueno, también tienen sus propias limitaciones, como ya decíamos, que puede ser una vasodilatación periférica muy grande y riesgo de hipotensión, especialmente a dosis que sean muy altas. Bien, por otro lado, pasamos al rol de los vasopresores en insuficiencia cardíaca aguda. Dentro de los vasopresores con acción vasodilatoria arterial periférica, nuestra primera opción siempre es la adrenalina, es la preferida para pacientes con hipotensión grave, y bueno, tiene como objetivo obviamente aumentar la perfusión de los órganos vitales. Y en estos contextos, a veces esto se logra a expensas de aumentos de la poscarga del ventrículo izquierdo, lo cual hace necesario que en algunos casos se combine con inotrópicos, como estábamos diciendo ahora, como glutamina, por ejemplo, especialmente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzadas y bueno, disfunciones ventriculares importantes. O sea, la nora da como el soporte de presión que necesitamos para mantener todo lo que es la perfusión orgánica, y el inotrópico, por su parte, mejora la contractilidad cardíaca para poder aumentar el gasto corriente. Y bueno, después, por ejemplo, en la última guía de la SEC se menciona el uso de adrenalina como vasopresor y trae a colación un estudio que la comparó con la nora en pacientes con shock secundario a IAM. Y bueno, dice que el estudio tuvo que ser prematuramente interrumpido porque se vio una mayor incidencia de shock refractario con el uso de la adrenalina,
y también se asoció con, bueno, frecuencias cardíacas más altas, presencia de acidosis láctica, y bueno, obviamente todo esto sugiere una mayor eficacia y un perfil de seguridad bastante más amplio por parte de la noradrenalina. Esto, bueno, para resumir un poco lo que venimos comentando, es como un algoritmo más general de manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Como decíamos, inicialmente se hace una evaluación clínica que incluya monitorización hemodinámica, evaluación de la oxigenación, se habla de la profilaxis tromboembólica también, y bueno, se identifican y se descartan los desencadenantes agudos que ya nombramos, síndrome coronario, emergencias hipertensivas, arritmias, complicaciones mecánicas, OT. Y bueno, después adaptamos el tratamiento a lo que es el perfil clínico del paciente según la presencia de congestión, o sea, si está húmedo o seco, y de perfusión tisular, o sea, si está caliente o frío el paciente. El más frecuente es el caliente y húmedo, es decir, que bueno, que está bien perfundido y está congestivo, y para esto se utilizan diuréticos y vasodilatadores. Y bueno, hace ahí como la aclaración de que cuando hay resistencia diurética se puede considerar el perfiltrado, la terapia de reemplazo renal, y aclara que se considera como parámetros de resistencia diurética la oliguria refractaria, con potasio mayor a 6,5, un pH mayor a 7,2, una soemia mayor a 1,5, una CREA mayor a 3,4. Después del otro perfil, frío y húmedo, que implica que hay hipoperfusión y también hay congestión, y ahí te divides, si tiene una sistólica mayor a 90, que permita indicar vasodilatadores, indican vasodilatadores, diuréticos inotrópicos, y si está hipotenso, tiene una sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, se utilizan inotrópicos para poder aumentar esa PA. Vasopresores, inotrópicos vasopresores para poder aumentar la PA diuréticos. Después, por otro lado, el perfil frío y seco, cuando hay hipoperfusión, pero no hay congestión, acá se pueden administrar fluidos. Y después, por otro lado, el perfil caliente y seco, que en realidad estaría como compensado, es un paciente estable, que bueno, quizás solo requiere algún ajuste de tratamiento bioral, pero bueno, no son los perfiles de los que estaríamos tratando ahora. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar brevemente las tres grandes formas de presentación de la insuficiencia cardíaca, que es de lo que venimos hablando, arrancando por el shock cardiogénico. El shock cardiogénico es la forma más grave y con mayor mortalidad de la insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, es fundamental para el pronóstico del paciente que el reconocimiento precoz y el manejo agresivo del shock. Como habíamos dicho, se define como un síndrome clínico agudo producido por un desequilibrio crítico entre necesidades tisulares de oxígeno y la capacidad del sistema cardiovascular para satisfacerse. Y este desequilibrio es consecuencia directa de una disfunción cardíaca aguda y severa. Clínicamente se caracteriza por disfunción cardíaca profunda y también elementos de hipoperfusión sistémica generalizada. Como decíamos, es la manifestación más extrema de la insuficiencia cardíaca y se asocia con una mortalidad alta, muy alta, que puede alcanzar hasta el 40%. Para el diagnóstico, en realidad, nos basamos en una combinación de criterios clínicos y, cuando sea posible, también hemodinámicos. De los criterios clínicos, que son los que podemos evaluar rápidamente a la cabecera de la cama, tenemos una presión sistólica persistentemente baja, inferior a 90 milímetros de mercurio, por lo menos por un periodo de 30 minutos, o la necesidad de soporte con vasopresores para mantener la sistólica por arriba de las 90. Y fundamentalmente la presencia de signos de hipoperfusión tisular, que a nivel de piel esto se manifiesta con extremidades frías, con moteado, un tiempo de regulación prolongado, y después también valoramos, por ejemplo, la presencia de oliguria a nivel renal y alteraciones del estado mental. Y bueno, después por otro lado, cuando disponemos de monitorización hemodinámica, el diagnóstico se hace con un índice cardíaco menor a 2,2 litros minuto metro cuadrado, que refleja directamente la incapacidad del corazón para mantener un gasto adecuado para la superficie corporal del paciente. Y después un muy buen marcador metabólico de hipoperfusión es el lactato sérico, que se considera que está elevado, por arriba de 1,5 a 2 milimoles por litro, que bueno, puede ser indicativo de que los tejidos están recurriendo al metabolismo anaerobio por falta de oxígeno, y es un marcador importantísimo de gravedad. Después, en cuanto al pronóstico del shock, hay ciertos elementos que indican que va a haber un peor desenlace, como pueden ser el grado de hipoperfusión, como mencionamos recién, el lactato, que es un marcador fundamental, una lactatemia que es significativamente elevada, pero puede estar por arriba de 4 o 5 milimoles por litro, es un predictor importante de mortalidad.
la situación hemodinámica del paciente, que refleja directamente la gravedad de lo que es la falla de bomba, ¿tá? Hipotensión arterial persistente o refractaria, taquicardias, bajo gasto, bajo índice cardíaco, pérdida de contractilidad, disfunción del ventrículo derecho, congestión muy marcada, todo eso son elementos de mal pronóstico, de factor de riesgo de mayor mortalidad. Después la intensidad del soporte circulatorio que se requiere también, obviamente cuanto más agresivo y complejo es el soporte que necesitamos, peor va a ser el pronóstico. ¿Tá? Y entre esto se cuenta, por ejemplo, la necesidad de dosis crecientes o combinación de múltiples fármacos, inmunotrópicos y vasopresores, o también la necesidad de soporte circulatorio mecánico, sin duda. Obviamente la presencia de un PCR reanimado tiene un riesgo de mortalidad significativamente mayor, independientemente de la duración que haya tenido o el nivel de asistencia en que se haya producido el paro. Siempre es un marcador de agresión isquémica y sistémica muy grave. Y bueno, el grado de respuesta inflamatoria secundaria, que es lo que eventualmente siempre contribuye al fallo multiorgánico y a la muerte. Por eso la presencia de marcadores de inflamación elevada también constituyen signos de mal pronóstico. Después, para complementar la evaluación y la certificación del shock, se puede utilizar la escala de la CCI, de la Society for Cardiovascular Geography and Interventions, que ofrece un marco como estandarizado y que es progresivo y que ayuda a definir la severidad del shock. Y lo dividen como en 5 etapas. Está el estadio A, que es at risk, que incluye a todos los pacientes que están en riesgo de desarrollar un shock cardiogénico, pero que aún no tienen ningún signo de tal. Por ejemplo, ahí se cuentan, por ejemplo, un YAM extenso, pero que esté hemodinámicamente estable. Y bueno, en realidad son pacientes que requieren como una vigilancia muy estrecha. Después el estadio B, que es en el comienzo. En esta etapa puede haber hipotensión o taquicardia, pero sin hipoperfusión marcada. Son pacientes que están como comenzando a descompensarse, pero sus órganos aún reciben flujo suficiente. Después el estadio C, que es el clásico, es el shock clásico que definimos recién. Hay hipoperfusión, que requiere intervenciones como vasopresores inotrópicos. Después el estadio D, que es deteriorándose. Aquí estamos, es un shock cardiogénico que está deteriorándose, o volviéndose refractario. Las terapias convencionales requieren escalar en las medidas de soporte, por ejemplo con dosis crecientes o con más combinaciones de vasopresores inotrópicos. O bueno, también se habla como empezar a considerar la introducción de soportes mecánicos de estar disponible. El estadio E, por último, que es el extremo, es la etapa más grave, donde el paciente está en estado de colapso refractario, se requieren medidas de reanimación intensivas, de soporte vital avanzados, y bueno, considera estrategias de adaptarse. Pero habla como de colapso circulatorio. Bueno, obviamente está demostrado que a medida que se avanzan las etapas de las CAI, obviamente la mortalidad del paciente va a aumentar de forma muy significativa. Bien, y lo último con respecto al shock, algunas como cosas grandes del manejo. Obviamente el primer paso siempre es la resolución de la etiología subyacente, si es posible de hacer, por ejemplo, una revascularización urgente en el caso de que haya un síndrome coronario agudo, manejo específico de una cardiopatía valvular aguda, las cirugías de emergencia, para la insuficiencia mitral, si el paciente es candidato, y bueno, el control inmediato de arritmias severas. Después, obviamente, la optimización hemodinámica, que tiene el objetivo siempre de mejorar la perfusión tisular, que es lo mismo que veníamos hablando. Si hay elementos de congestión pulmonar o de presión venosa elevada, usamos diuréticos para reducir el volumen, o terapia de reemplazo renal, si el paciente tiene falla renal con una sobrecarga hídrica que no responde a los diuréticos. La meta siempre, obviamente, es aliviar la congestión pulmonar, mejorar el intercambio. Si hay disminución de la presión, ahí claramente entran en juego los vasopresores con la noradrenalina, como habíamos hablado. Y bueno, después el otro pilar es como mejorar lo que es la función de bomba, ¿tá? Para lo cual hay como varias puntos que se pueden tomar. Por un lado, optimizar la frecuencia cardíaca, ¿tá? Eso es vital porque las taquicardias muy importantes comprometen el llenado diastólico, aumentan el consumo de oxígeno miocárdico, y las bradicardias severas reducen el gasto cardíaco, entonces siempre es una medida fundamental a tener en cuenta. Lo mismo, si hay disminución de resistencias vasculares, si hay compromiso de la contractilidad del ventrículo izquierdo, entran en juego los inotrópicos para poder aumentar esta fuerza de contracción del ventricular. Si el llenado del ventrículo izquierdo es inadecuado, obviamente tiene que hacer hincapié en la optimización del volumen. Y bueno, si hay aumentos de la poscarga del ventrículo izquierdo, se trata de buscar vasodilatación periférica,
o bueno, si hay alguna función mecánica, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, hay que considerar la reducción o la eliminación de esta obstrucción. Y bueno, obviamente en lo que es el manejo del shock siempre tiene que incluir el manejo de las DOM, de la disfunción orgánica múltiple. Sabemos que un shock prolongado inevitablemente va a llevar a daño de órganos, riñón, hígado, cerebro, etc. Entonces es fundamental el soporte de cada uno de estos órganos, soporte ventilatorio sin duda, que está indicado para todo paciente en shock, monitoreo de función renal, hepática, bueno, de discrasias, electrolítico, medio interno, y intentar corregir todo lo que sea corregible, vale la redundancia. Bien, Leandro, no sé si seguís tú. No sé en dónde anda. Ah, está silenciado. Un segundito. Sí, dice que no lo deja. Sí, está tratando de que le ponga el micrófono que no está pudiendo. Y dice que sale y entra de nuevo. Sí, a vos se te escucha, Ale. Ah, él no se escucha. Sí, Él no se él no se escucha, escucha, sí. Ahí. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Pará porque tuve que pasarme al celular porque no sé, la computadora se me trancó, no sé qué le pasó. ¿Hola? Ahí se te Hola, escucha. sí, cuando quieras te escuchamos bien. Ah, bien, está, perdón. Bueno, perdón
inoportuno. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del edema agudo de pulmón y la insuficiencia ventricular derecha, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible, pues son dos temas grandes que son para un capítulo entero, pero vamos a tratar de ser breve. En realidad, la idea es como pensarlo desde el punto de vista más fisiopatológico, porque es como se encara al paciente, básicamente, y la terapéutica es esa. Entonces, clínicamente, bueno, la definición es un aumento agudo del líquido intersticial, lo que genera un aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Básicamente lo que pasa es que no pueden vencer la poscarga del corazón y hay un aumento por ende de la precarga y el aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares. Es un cuadro clínico que para los intensivistas o los que están en la emergencia habitualmente no tiene un gran desafío diagnóstico, porque generalmente es un cuadro brusco muy, muy florido, que se caracteriza por esos síntomas que están ahí, ¿no? Que es esa disnea brusca, que debutan con una clase funcional 4, bien rápida, siendo la ortopnea, o sea, la disnea de cúbito como el signo más característico. Estos pacientes no toleran el decúbito, es como un signo más claro, ¿no? Hay vi algunos estudiantes ahí, que como que eso ayuda bastante, ¿no? Esos pacientes uno claramente los acuesta. Eso es como una maniobra semiológica bastante sencilla y muy productiva, ¿no? Uno los acuesta y esos pacientes no toleran el decúbito. Después al examen tiene esos crepitantes bilaterales que son bien característicos, ¿no? del edema pulmonar. Después, bueno, la disminución del nivel de conciencia, la oliguria, eso es como la frialdad periférica, eso van a hablar como del fenotipo con el que se presentan, que hoy hablaban, hace un ratito hablaban de esos pacientes que se presentan, usamos ese cuadro bien característico, ¿viste? De congestivos y fríos y secos, que habrá más como de hipoperfusión, ¿no? De que el paciente está más en ese estado más frío. ¿Está? Nada, es como eso, creo que de la clínica eso es como lo más importante. Después, bueno, está la taquicardia, pero no son tan específicos, ¿no? El tercer ruido, que no está siempre, pero bueno, cuando está es altamente sensible de una falla cardíaca. La polipnea, obviamente. Pero bueno, destacar como eso que mencionaba recién. Bueno, de las causas, como rápidamente uno tiene que pensar a ver si esto es cardiogénico o no es cardiogénico, ¿no? Como eso es lo primero que uno tiene que pensar. Y pensándolo siempre así como eso que yo decía de que es como que el corazón, cuando es su origen es cardiogénico, obviamente es como esa incapacidad de vencer la poscarga. Entonces, bueno, la insuficiencia cardíaca crónica generalmente es la causa más frecuente, es una insuficiencia cardíaca evolucionaria. O sea, generalmente muchas veces está precedido de una historia de disnea que viene como evolucionando y que de repente se hace más brusca. Entonces, eso es bastante subjetivo de una insuficiencia cardíaca crónica, que evolucionó. Después, bueno, están las miocardiopatías, las valvulopatías, principalmente la estenosis aórtica en estados más severos, la insuficiencia mitral severa, una rotura en la cuerda tendinosa, en una endocarditis, por ejemplo. Después el síndrome coronario, que muchas veces ahí vamos a hablar de la paraclínica un poco, pero esto puede pasar, que no es habitual, pero a veces el síndrome coronario debuta con un edema agudo de pulmón, sobre todo de los infartos de la cara anterior, ¿no? Y del ápex, más extenso, ¿no? Sobre todo una oclusión de la descendente anterior puede debutar con un edema agudo de pulmón. Entonces, nada, pensarlo también así como hacer ese razonamiento de qué le puede estar pasando al corazón. Entonces, rápidamente con un electro, una placa, nos puede llevar a orientar. Después, la hipertensión, una crisis hipertensiva, es la causa más frecuente, de hecho, del edema agudo pulmón, ¿no? Crisis hipertensiva, el corazón no puede superar esa presión
de la poscarga y pasa lo consiguiente, que es el edema agudo pulmón. ¿Está? Y bueno, después como las no cardiogénicas, no, la insuficiencia. Siempre, el diagnóstico, generalmente el diferencial es muchas veces es con el TEP por esa historia de disnea brusca. Pero bueno, la insuficiencia renal, ¿tá? La sobrecarga de volumen, los pacientes que están ingresados, que los viejitos que los ingresás y les empezás a hidratar porque supuestamente están deshidratados y los pasan de volumen. Y bueno, después situaciones bastante más extrañas que están mencionadas ahí, como la exposición a grandes alturas, que acá en Uruguay la verdad que es bastante infrecuente. Pero bueno, pensando en la causa cardiogénica como la más frecuente, la crisis hipertensiva con la causa más frecuente, siempre un electro rápido, ¿no? Por lo coronario, que es recontra habitual en nuestra población. Y bueno, eso es como más o menos pensando las etiologías del edema agudo de pulmón. Si quieres pasar nomás, Sofi. Bueno, en cuanto al mecanismo hemodinámico, que hoy hablábamos un poco de eso, de estos que se presentan congestivos y calientes o fríos, es como que los pacientes hay dos grandes grupos, ¿no? El que se presenta con fiebre conservada y el que se presenta con fiebre reducida. Los que se presentan con fiebre conservada, estos pacientes que no, como hoy mencionaba, que no pueden superar la poscarga que les ofrece el sistema, o por una incapacidad, por ejemplo, un infarto, hay un mecanismo compensatorio en estos pacientes que les permite, sí, ahí el texto dice que está bien claro, ¿no? Un mecanismo simpático, el sistema renina-angiotensina, que lo que permite es rápidamente compensar, ¿no? La perfusión sistémica, ¿tá? Para no dañar otros órganos, obviamente, y lo que hace es ese mecanismo, hay como una hipertensión, entonces son esos pacientes que te dan pánico, habitualmente se le dice el edema agudo pulmón hipertensivo, que son esos pacientes que te dan pánico para el tratamiento, para actuar de forma rápida, que es un poco lo que en el tratamiento hoy vamos a ver que la guía recomienda, que es el manejo rápido. Estos pacientes pues, se benefician de un manejo rápido y bastante agresivo, ¿no? De entrada. En contraposición a esto, los pacientes que se presentan con fiebre reducida, ese mecanismo compensatorio no es tan fácil, entonces son esos pacientes que de entrada se presentan con edema agudo pulmón, pero se presentan más fríos, ¿no? Con más hipoperfusión periférica, y bueno, el manejo es bien distinto de estos pacientes. Pasa nomás. Bueno, en cuanto al tratamiento, es una emergencia cardiológica obviamente grave, pero que es un cuadro que, como decía hoy, que hay que tratar rápidamente y que se favorece ese tratamiento precoz. No vamos a hablar mucho de los fármacos, eso porque ya Sofía los nombró todos bastante bien, perfecto, y el manejo es bastante similar a algo de lo que se venía hablando. Pero bueno, estos pacientes rápidamente hay que monitorizar, obviamente, porque son pacientes que pueden cambiar rápidamente en cuanto a la clínica y en cuanto al estado hemodinámico. Y bueno, hay que estos pacientes, antes del tratamiento, obviamente que como yo mencionaba hoy, estos pacientes hay que hacerles medidas rápidas diagnósticas, que son el electrocardiograma, ¿tá? Que como pensando siempre en esa causa, diferenciarlos del cardiológico del no cardiológico, ¿no? Entonces, electro rápidamente nos puede mostrar si hay alguna alteración estructural, sobrecarga ventricular, ¿no? Alguna arritmia rápida, alguna arritmia lenta, que también sea una causa de descompensación, ni hablar el infarto que mencionaba hoy, ¿no? Generalmente son infartos, los que se presentan así, son infartos bastante de cara anterior del ápice, bastante extensos. Después, obviamente, que estos pacientes hay que hacerles la radiografía. El electrocardiograma no hace diagnóstico de edema agudo pulmonar, sino que orienta a la causa, ¿tá? Después hay una radiografía de tórax, obviamente. La radiografía de tórax, bueno, la radiografía de tórax sí es un elemento de diagnóstico, porque se va a ver edema pulmonar,
¿tá? Edema intersticial, edema pulmonar. Creo que ahora hay una diapo que habla más de eso. Así como la ecografía pulmonar también, que hoy hablaba, creo que Jimena habló de la ecografía pulmonar, la sensibilidad para ver el edema intersticial. Y después mencionar que el tratamiento farmacológico, cuando está indicado, ahí se dice, yo no veo porque abrí el celular y no la puedo girar, no sé por qué, pero ahí describe bastante bien que en cuanto al tratamiento, el pilar de tratamiento ahí, viste que dice la oxigenación. El tratamiento es como que el pilar de tratamiento es el oxígeno, los diuréticos y los vasodilatadores. ¿Tá? Es como con esos 3 caballitos de batalla, estos pacientes los termina manejando. Después hay un algoritmo que está bastante bueno, que, bueno, ahí dependiendo si el paciente se presenta frío o caliente, el paciente va a cambiar un poco, pero con esas 3 cosas uno ya no necesita más que eso, digamos. ¿Tá? Pasan más, ahí está lo que yo mencionaba hoy, ¿tá? La radiografía y la ecografía pulmonar como un elemento diagnóstico que es fácil, que se hace rápido y que es diagnóstico básicamente del cuadro, ¿no? No de la etiología, pero sí del diagnóstico que se edema agudo de pulmón. Un paciente que se presenta con una disnea brusca y tiene elementos de edema pulmonar, no hay mucho más para inventar, ¿tá? Obviamente que la radiografía va a traducir la presión capilar a la que está sometida los capilares pulmonares, ¿tá? Porque la redistribución del flujo a vértice habla solamente de una redistribución del flujo a vértice, habla de que hay menor presión capilar que el edema alveolar característico, ¿no? Ese en alas de mariposa, que es cuando las presiones o el edema pleural bilateral, cuando las presiones son máximas. Aparte también nos va a orientar, si se logra ver, que no siempre por el edema pulmonar se logra ver el índice cardiotoráxico, puede hablar, ¿no? Si hay una cardiopatía dilatada o puede incluso puede simular un taponamiento, porque si una ve la silueta grande, puede ser líquido. ¿Tá? Y lo que está ahí al lado, la imagen que está ahí al lado es una ecografía pulmonar que tiene mayor sensibilidad, donde se ven las líneas B. Pero bueno, eso en la emergencia no es una pena que muchas veces no se cuenta con una ecografía en la emergencia, pero bueno, sería bastante útil. Pasá nomás si querés, Sofi. Ahí va. Este es el algoritmo que yo mencionaba hoy hace un ratito, que es como el del manejo de edema agudo de pulmón, que empieza de arriba con la oxigenoterapia, que Sofía hoy mencionaba bastante bien, que muchas veces no hay que ensañarse mucho con la oxigenoterapia, porque está demostrado que obviamente que el oxígeno de por sí es un vasoconstrictor, tanto periférico como coronario, ¿no? Entonces, simplemente hay que hacer oxígeno cuando está indicado, ¿tá? Que es cuando, básicamente, que dicen las guías, cuando está por debajo del 90% o una P2 menor al 60 mililitros de mercurio. Y después mencionar ahí, ya Sofía mencionó bastante esto, pero no, después la ventilación no invasiva, ¿no? que está demostrado que la ventilación no invasiva disminuye la necesidad de intubación y una reducción en la mortalidad a largo plazo. ¿Tá? Después, en realidad no mucho más porque ya esto se solapa un poco con lo que Sofía estaba hablando y no me quiero prolongar mucho, pero básicamente es bien, viste que si uno sigue el esquema es bastante sencillo, ¿no? Como ver si mayor a 110 milímetros de mercurio, presión sistólica, te permite el manejo tanto con diuréticos como con vasodilatadores. Si está por debajo, hay que ver si el paciente está frío o si está caliente, entonces ahí uno o hace diuréticos o requiere ionotrópicos o vasopresores. ¿Tá? Y si no me equivoco, ahora viene ahí va, la insuficiencia ventricular derecha. Voy a tratar de girarla acá. A ver si me deja ahí. Bien. Bueno, la insuficiencia ventricular derecha, voy a tratar de ser breve acá, porque ya pasamos bastante tiempo y bueno, es un síndrome clínico debido a una alteración en la estructura y o función del sistema circulatorio del corazón derecho,
que va, o sea, desde las venas sistémicas hasta los capilares, que reduce que reduce la habilidad de propulsar la sangre del círculo pulmonar y o presiones venosas sistémicas elevadas en reposo o al esfuerzo. ¿Tá? Generalmente se caracteriza por una dilatación aguda del ventrículo derecho, alteración de la función sistólica del ventrículo derecho y o congestión sistémica significativa con disfunción multiorgánica. ¿Tá? O sea, es lo mismo que más o menos hablábamos recién, pero es toda una cuestión de volúmenes y de carga, ¿no? Como de lo que hablamos recién, pero solo el ventrículo derecho. ¿Tá? Aumenta la resistencia, generalmente es una causa de aumento de las resistencias periféricas, pero no periféricas acá, sino pulmonares, ¿no? Entonces, dentro de las principales etiologías está, en agudo, el TEP, ¿no? Que es un aumento agudo de la poscarga del ventrículo derecho, entonces no puede manejar bien esos volúmenes. El infarto del ventrículo derecho, ¿tá? Sobre todo la coronera derecha, la cara inferior, que tampoco lo que hace es que no puede manejar bien esos volúmenes, obviamente por una cuestión de contractibilidad. La patología valvular tricuspidea, la insuficiencia tricuspidea o la estenosis tricuspidea, que es menos frecuente, que generalmente está asociado a la fiebre reumática, que es poco frecuente. La hipertensión pulmonar crónica, ¿tá? El posoperatorio de la resección pulmonar, las cirugías cardíacas o las patologías congénitas como la atresia tricuspidea o la cavidad única derecha. ¿Tá? Esas son como las principales etiologías de esta patología. Así que pasa nomás. Bien. ¿Cómo evaluarlo? Yo sé que a veces está la descripción del ecocardiograma y sé que está más enfocado más a la emergencia, pero muchas veces, obviamente no tenemos ecocardiograma en la emergencia, pero muchas veces tenemos, el paciente viene, consulta o algo, se presenta así, con un cuadro bastante clínico subjetivo de una insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Con síntomas de insuficiencia derecha, ¿no? El edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, batalgia, reflujo, patoyugular. Y a veces ya tienen algún ecocardiograma anterior o algo. Entonces, el ecocardiograma muchas veces, si uno lo puede hacer o si ya tiene alguno previo, básicamente lo que se ve la dilatación del ventrículo, muchas veces hay dilatación del ventrículo derecho, hay un aumento del cociente del diámetro, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que eso debería ser mayor a 1, ¿tá? Un aumento del índice excéntrico del ventrículo izquierdo, muchas veces puede haber una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, generalmente puede ser por alguna secuela de algún infarto. Se puede medir la hipertensión pulmonar por medio de la PSAP, ¿tá? Que ahí están los valores, debería ser menor a 35, ¿tá? Entre 35 y 50, o mayor a 50 cuando es severa. Una disminución de la función del BD, ¿tá? Que es un aumento del cambio del área de la fracción del ventrículo derecho, que es la disminución del TAPS, ¿tá? Que uno en el ecocardiograma lo va a buscar a veces, a veces está informado, ¿tá? Que se mide el movimiento del anillo, del anillo de la válvula hacia el ápex, ¿tá? Si es mayor a 17 milímetros, como está ahí, habla de una disfunción de la función del ventrículo derecho, ¿tá? Digo, pues son elementos como que a veces se olvida, uno abre una ecografía de un paciente que tiene y mira la FEBI o no, pero en realidad todos esos valores ayudan bastante para el diagnóstico de esto, ¿tá? En cuanto al electrocardiograma, ir a buscar qué cosas nos orientan al daño del ventrículo derecho son bastante específicas, pero obviamente que son poco sensibles, ¿tá? Pero bueno, un eje eléctrico mayor a 90 grados, ¿tá? Patrones de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, en agudo, esto como pensando en el patrón de TEP, ¿no? Esto es como una sobrecarga sistólica aguda, digamos, ¿no? El S1, Q3 del T3, bastante característico. Las ondas T negativas de B1 a B4, ¿tá? Las P grandes, picudas, estas que son mayores a 2,5 milímetros en D2 y en B1, ¿no? Que hablan, es más característico de la hipertensión pulmonar crónica. El bloqueo de rama derecha, que puede ser completo o incompleto, también que es bastante subjetivo de una hipertensión pulmonar.
una enfermedad isquémica, ¿tá? Que puede ser tanto un infarto del ventrículo derecho en el momento o una secuela de un infarto, de un infarto, generalmente se ven, son de la cara inferior o de las precordiales que se hacen de cara en posterior. Pasá nomás si querés. Bien. En cuanto a la evaluación humoral, o sea, ¿qué elementos de la analítica en sangre que nos orientan a la insuficiencia del ventrículo derecho? Un aumento no explicado de los péptidos natriuréticos por enfermedad del ventrículo izquierdo o renal, o sea, si un paciente no tiene alteraciones ventriculares izquierdas o una enfermedad renal, y tiene un aumento del BNP o del proBNP en los mismos valores que se utilizan habitualmente para la insuficiencia cardíaca, hablarían de una insuficiencia ventricular derecha. Las troponinas, la evidencia de el sufrimiento miocárdico, son como traductores de severidad y el riesgo de progresión, ¿no? Las guías reconocen las troponinas como biomarcadores de pronóstico en la hipertensión pulmonar y cor pulmonar, al igual que en el TEP, ¿no? El TEP, cuando un TEP tiene troponinas positivas, hablan de severidad, ¿no? Entonces marcan un poco el pronóstico. Entonces es como que las troponinas tienen un valor sobre la insuficiencia ventricular derecha, tanto en agudo o en crónico. Y bueno, después ahí puse en alteraciones de la función enzimoral hepático, a veces en agudo en el paciente que está congestivo, ¿no? Porque obviamente por congestión hepática se altera tanto la función como las enzimas hepáticas. Si querés pasar nomás. Bueno, y en cuanto al manejo de la insuficiencia ventricular derecha, mencionar algunas cosas ahí que es como mantener el ritmo sinusal, ¿no? La sincronía auriculoventricular, o sea, un ritmo sinusal apropiado, y la sincronía, mantener esa patada auricular son métodos sencillos de mantener la contractibilidad del ventrículo derecho. O sea, esos pacientes que no sé, como con Flutter o con FA, crónico, terminan evolucionando alteran un poco la funcionalidad de la circulación derecha y del ventrículo derecho. Entonces, por eso es que muchas veces el objetivo es tratar de mantener a esos pacientes en ritmo sinusal, ¿no? Después, en cuanto al manejo del volumen, el ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, tiene peor manejo de las cargas de volumen. Entonces, hay que como diferenciar bien al paciente que tiene. El paciente que está en un contexto de poscarga aumentada del que no. O sea, por ejemplo, los cuadros más típicos son el paciente en la emergencia del TEP o el infarto del ventrículo derecho. Son dos pacientes bien distintos como pensar así del paciente. El que tiene un TEP, ¿por qué falla el ventrículo derecho? Porque aumentó su poscarga. Estos pacientes, el manejo del volumen es mucho más delicado. Tanto la reducción del volumen como eso. O sea, si uno le quiere hacer, si están congestivos, uno le quiere hacer diuréticos, o generalmente la mayoría de las veces estos pacientes se presentan fríos, entonces uno no les puede hacer volumen, entonces estos pacientes requieren monitorización. O sea, se benefician de estar en una unidad de cuidados intensivos, entonces, porque el manejo es más delicado. En cambio, el paciente que se presenta en contexto de resistencia vascular pulmonar normal, o sea, no tiene ese aumento de la poscarga que tiene el otro, por ejemplo, el del infarto, que tiene un infarto ventrículo derecho, el manejo del volumen es menos delicado, pero de todas formas tampoco es... se puede liberar más. Eso es lo que quise transmitir ahí. ¿Tá? En cuanto a los vasopresores, los inotrópicos, pasa un poco lo mismo, ¿no? El objetivo es aumentar el gasto sin aumentar la poscarga pulmonar, ¿no? Entonces, en cuanto a los vasopresores de elección, se prefiere la noradrenalina, ¿tá? Porque mantiene la PAM sin aumentar tanto las resistencias vasculares periféricas. Y bueno, después la dobutamina, que es, bueno, un poco ya hablaban y es como un caballito de batalla también, aumenta la contractilidad del ventrículo derecho, aunque conlleva a un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Puede llevar a la taquicardia y la hipotensión sistémica si se le da a dosis un poquito más altas.
Y después, como último, y con esto cerramos, hablar un poco de los inodilatadores, inotrópicos, la milrinona, que acá, en este caso se prefiere porque mejora la contractilidad miocárdica se utiliza usualmente en pacientes con disfunción leve o moderada, sin hipotensión severa, porque aumenta la contractibilidad, pero reduce la resistencia vascular. Entonces, como que acá eso se beneficia en ese sentido, que reduce la resistencia vascular periférica, aumentando la contractibilidad, que es lo que un poco se prefiere en este tipo de pacientes. Y creo que, bueno, acá este es un cuadro que no lo voy a leer todo claramente, pero esquematiza todo lo que se mencionó un poco hasta ahora en todos los tipos de presentación de insuficiencia cardíaca, tanto el edema agudo pulmón, el ventrículo derecho, la insuficiencia cardíaca crónica y el shock cardiogénico. ¿Está? El mecanismo, o sea, tanto el mecanismo, la causa principal, el tipo cómo se presentan habitualmente, y nada, es una forma de cerrar el tema ahí. No sé si quieren agregar algo más. Claro. Sí. No, no, yo quiero decir una cosa. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación, y no solo por la presentación, sino por la elección del tema, porque la insuficiencia cardíaca aguda es mejor dicho, crónica o aguda, en cualquiera de sus etapas, es un problema sanitario de este siglo prácticamente, ¿está? Dado por su alta prevalencia, que viene creciendo, más de 1 millón de casos por año, por la morbilidad que produce y también por el alto costo que tiene esta patología, sobre todo donde el 70% de los costos corresponden a la internación. Por eso la tendencia actual a nivel mundial, y acá en Uruguay se está haciendo ya en algunas instituciones, es la formación de las unidades de insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Eso hace que se prevenga de alguna manera los ingresos o las decompensaciones, porque cada ingreso que sufre un paciente con insuficiencia cardíaca le aumenta el 10% la mortalidad. Entonces, eso hace que cada vez se trate de evitar o de controlar de una forma, de prevenir que lleguen a la emergencia, que llegue a la internación en piso, que llegue a la internación de CTI. Eso por un lado, y lo último que quiero agregar es que cada vez está viendo con más... se está viendo con más frecuencia, o capaz está buscando más, lo que es la amiloidosis como causa de insuficiencia cardíaca, con un patrón diferente a lo habitual, que es un patrón de sobrecarga, pero con complejos chicos. ¿Tá? Bueno, es eso, pero sobre todo felicitarlos por la presentación del tema y por el tema.
Bueno, nada, nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.